Tengo encefalomelitis miálgica hace casi 30 años y fibromialgia hace menos, como 3. Y en los últimos años, digamos, la encefalomelitis era bastante llevadera a lo largo de los años, o sea, tenía como momentos de crisis, pero, digamos, eran llevaderos. O sea, hace muchos años, por ejemplo, que no salgo de noche. Adriana y Reina medio que sabe, pero fuera de eso, digamos, mi vida era más o menos normal, ¿no? Y no solo normal, sino tenía auto sobre explotación y sobre trabajo permanente. Y en los últimos años pues empezaron como a crecer los síntomas y a multiplicarse, y pues como todas las enfermedades autoinmunes y crónicas, nunca sabes, digamos, cuánto va a empeorar, si lo que empeora se va a quedar, si se va a quedar para siempre, si se va a quedar un ratito, ¿no? Y empezaron como a cambiar muchas cosas, ¿no? O sea, físicamente muchas cosas, pero también mentalmente muchas cosas, ¿no? O sea, el tema como de la memoria y de la parte neurológica es algo que me ha preocupado mucho, ¿no? Porque sí tengo un deterioro cognitivo importante, que resulta como en temas de pérdida de palabras, de afasias, pero también de lagunas, digamos, en la memoria, ¿no? Y de lagunas o sea, no solo de esto, por ejemplo, sino de cosas, no sé, de un diagnóstico de una enfermedad de hace 2 meses, por borrarlo por completo, ¿no? Entonces, igual un día funciona increíble, pero igual otro día me paso media hora buscando un archivo en mi computadora porque no tengo idea de dónde está, ¿no? O sea, las cosas que tendrían que ser como normales, de claro, o sea, los mismos de esto están en tal parte, entonces no está y no tengo idea de dónde va a estar, ¿no? Entonces, digamos, el mundo se transforma en una cosa muy rara y muy desconocida pues eso, cuando ya no puedes confiar en tu cabeza, ¿no? Entonces de ahí salió la idea de producir esta exposición. Pues Mirna me plantea cómo trabajar en una galería. También a partir de la enfermedad se me pregunta sobre cómo subsistir económicamente, ¿no? Y digamos, todos estos años trabajando en millones de proyectos, pues eso es sostenible si vives como vivía yo antes, ¿no? Y eso es pues, estar quemada todo el tiempo y vivir en una, o sea, en deuda contigo misma todo el tiempo, ¿no? O sea, no estás acabando un proyecto cuando ya estás gestionando el que sigue y proponiendo 5 más para ver si pega uno, ¿no? Entonces también, digamos, el planteamiento de Mirna llegó en este momento en el que está como pensando de qué otras maneras puedo ganarme la vida, ¿no? Que, pues eso, es como todo un tema, ¿no? Para los artistas, y pues es algo que muchas personas hemos, bueno, platicamos en el Parlamento de las Mujeres, allá en aquellos tiempos. O sea, el seguro social, o sea, toda esta no infraestructura que hay para quienes trabajamos en el arte, y el hecho de que incluso lo que hacemos no se concibe como un trabajo, ¿no? Y si mezclas arte, activismo, y luego arte, activismo y feminismos, o los feminismos ya es ya. O sea, ¿no? O sea, eso que yo, o sea, sí me he, digamos, labrado un lugar, o sea, con mucho trabajo, pero me he labrado un lugar, digamos, o sea, tengo seguramente de las mejores, o sea, de las mejores pagas y de las mejores todo para hacer lo que hago, de todas formas, pues es en ese ritmo y en esa lógica, ¿no? De estar persiguiendo siempre y de estar creando las condiciones para los proyectos, porque las condiciones no es que existan, sino hay que ir a crearlas, ¿no? O sea, al día de hoy, por ejemplo, para los proyectos que yo hago, tengo que crear las condiciones, no es que yo llegue y yo cumplo, o sea, cumplo un presupuesto que existe. No tengo que crear o sea, el puente entre la institución gubernamental dedicada a temas de género y el espacio artístico y no sé qué para poder hacer un proyecto, ¿no? Bueno, y por supuesto, no sé, el seguro médico que sí tengo, ¿no? Por suerte, pues no cubre nada de lo que tengo, ¿no? Porque los seguros autoinmunes no. Pues sí, no son las benignas. No, hay una cláusula así que dice este seguro no cubre fatiga crónica, en fin. Entonces, bueno, digamos, Mirna llega como en ese momento, y también, sobre todo en ese momento, como también de pensar qué hago con qué hago con este deterioro cognitivo, ¿no? O sea, me hicieron muchos análisis para ver si lo que yo estaba pensando era normal, ¿no? Para alguien con las enfermedades autoinmunes que yo tengo, o si era otra cosa. Llegamos como a la conclusión de que no sabemos cómo. No sé, o sea, es como sí, pero no hay certeza. Y mi manera de afrontar lo que estoy viviendo pues es con este proyecto, ¿no? O sea, mi idea es que este es como el inicio
pues, como de un proyecto a largo plazo, que luego, sí, como un camino distinto para, pues eso, para hacer frente a lo que estoy viviendo. Entonces ahí sale Synapse se llama en inglés porque pues, yo aprendí a leer y escribir en inglés, porque, no sé, viví en Dodoma, en Tanzania de niña. Entonces, también hablando como de memoria, para mí era como importante hablar de, pues como, por ejemplo, pues hay cosas que yo puedo hablar y puedo decir y puedo nombrar mucho mejor en inglés que en español, ¿no? O sea, mi coche es vía, Dodoma, pues tiene mucho que ver con cómo se registran en la memoria muchas cosas, ¿no? Y entonces por eso Synapse en inglés, ¿no? Sí, ¿no? Y que muchas veces también tus palabras que ves en español, o sea, siempre recurres al inglés, es inevitable. Él es Diego González, él es mi socio, es el otro dueño del domicilio, y en la otra parte de este proyecto. Vale. Entonces, bueno, la exposición abre con este enunciado, que es básicamente tal cual, o sea, yo no tengo recuerdos antes de los 10 años, y en efecto, o sea, mis unos recuerdos todos tienen que ver con formas de abusos, violencias y involucrar diferentes formas de hacer eso. Y como yo no tengo memoria, lo que hice fue pedirle a mi familia que me dijeran cómo era de niña, ¿no? Un poco como para generar una historia que no es la mía, pero pues eso es una compensación, ¿no? Y que vos estás medio obligada a creértela, porque si no tú no lo recuerdas, pues you have to go alone, o sea, y tienes que ir un poco a la otra edad. Y la otra edad, pues también es subjetiva. ¿No? Es como también. ¿Y a quiénes les preguntaste? Pregunté a mi mamá, que o sea, la mayor parte del texto es de mi mamá, a mi papá, a mi hermano y a mi tía. Y le pregunté a otra tía que nunca me pelaba, pues eso no pasa. Entonces, bueno, obviamente está en blanco sobre blanco porque pues, es difícil acceder a este, pues es como si está, pero no está, sí, es una memoria, pero no es mía, ¿no? Y pues porque es mi memoria de este tiempo es esa, ¿no? Y para empezar el proyecto me puse a abrir como mis cajas de recuerdos y mis cajas de pues, cosas del pasado, y muy pronto pues me encontré con muchas cosas que no sabía qué eran. Y entonces fue como bien fuerte, pues eso, encontrarme con un chingo de cosas que era como, ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué es esto? ¿Dónde salió? Y sí me produce como muchísima desesperación no poder como ubicar, ¿no? O sea, ese texto de Querida Lorena, amiga entrañable de Belleza Violeta, me sigue alucinando no tener idea de, o sea, quién lo escribió, ¿no? O sea, porque una cosa es que diga, sí, ok, tenía yo 15 años, y pues bueno, me acuerdo, pero pues eso, o sea, es de los 20, 30, ¿no? O sea, y se ve que fue algo importante, ¿no? Y hay muchas cosas así, ¿no? ¿Y te lo escribieron en algún performance? No te acuerdas. No tengo idea. Pero aquí hay una cosa que es también importante resaltar. A todos se nos olvidan cosas. Entonces, esta parte de discernir qué es normal y qué no de los olvidos es lo que también a ella la comenta mucho, ¿no? Entonces, bueno, pasa esto, ella empieza a abrir su baúl del recuerdo y empieza a encontrar estas cosas de las cuales no tiene como registro, ¿no? Entonces, todas las piezas que están en blanco y negro son piezas de las que no tienen ningún tipo de recuerdo, no sabe quién se la dio, cuándo o cómo ocurrió, ¿no? Y las que están en rojo, que de esa manera se establece este código de alguna manera, son las que algún elemento, quizá no recuerda el momento específico del recuerdo, pero algún elemento la lleva ahí, por decir, por ejemplo, esta que sube cámara en Tepoztlán, ella no recuerda haber tenido nunca los muebles de esa manera, sin embargo sí se acuerda de la textura y del color del edredón de su cama. Entonces, o sea, son cosas que la llevan ahí y que sabe que es innegablemente sí, su recámara es, o sea, ahí está, pero no está específicamente recuerdo, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, no sé si quieras como hacer un recorrido de todo. Pues sí, es como una especie de, se dice una selección de las cosas que no recordaba, están más o menos en orden cronológico, aunque saber, porque como no sabemos mucho, o sea, digo, claramente, la primera imagen somos mi hermano mayor y yo cuando nació mi hermano menor en Nairobi, en Kenia, en el estacionamiento del hospital, que no nos dejaban subir, mirando hacia arriba, mi hermanito acaba de nacer. Lo siguiente pues, es mi escuela en Dodoma, justo en Tanzania, ¿no? Y después pues, ya viene como Tepoztlán, ¿no? Esta imagen, este texto, la sexta imagen es
Es una carta que le escribió un amigo después de haber tenido unos accidentes de coche, ¿no? Que yo no tenía como... O sea, yo ni me acordaba que me llevaba con ese chavo, ¿no? Pero pues, es la primera vez, por ejemplo, que empiezo a hablar como de tener miedo, ¿no? Y de tener miedo. Que además viene a partir de un evento Sí, muy sí. importante que marca tu vida para siempre, que es este incidente. Sí, y lo veremos también más adelante, es un evento que está presente de manera constante en mi vida. O sea, tuve dos accidentes de coche, uno pues, en el coche y otro en la ambulancia que me recogió. Es como mala broma, pero es verdad. ¿A qué edad? Como digo, ¿Eh? Como Frida, ¿no? ¿A qué edad que me dio accidente? A los 15. Ah, chiquitita. O sea, ¿Y entonces, tuviste accidente en la ambulancia también? la ambulancia se fue a un precipicio, ¿sí? Ay, no. No, pues creo, pero... Entonces, bueno, ahí empiezo a hablar, o sea, el chavo que iba en el otro coche, pues le escribió una carta y empezó a hablar de tener miedo, ¿no? Que para mí fue como, o sea, muchos años más tarde, ver como la génesis de mis miedos, ¿no? O sea, de cuando los empecé a nombrar, ¿no? Eso es Barcelona, y digo, sé que es Barcelona, o sea, porque sé que es Barcelona, pero no recuerdo para nada ninguno de los dos momentos. Como decía Mirna, esta imagen es una foto abrazando a mi mamá en su cumpleaños, entonces por supuesto no me acuerdo del cumpleaños, pero sí me acuerdo de la camisa que yo traía puesta. ¿Tu papá era diplomático? Perdón si no lo sabía. No, ¿Por qué viajabas tanto? Porque estabas tan... es un porque proyecto, ¿no? hizo, o sea, por algún motivo que nunca he entendido y, no sé, y a la fecha no lo he preguntado, México tenía muy buena relación con, ¿eh? Con África. con Tanzania, y Tanzania tenía un proyecto para cambiar su capital de lugar, proyecto setentero, cambio Pues de tu capital. familia vivía allá. Y entonces nos fuimos a vivir un rato a Dodoma, Tanzania, a que él trabajara en ese proyecto con varias otras personas mexicanas. ¿Y a qué se dedicaba? Es arquitecto, artista y urbanista. Y luego pues Barcelona, estudié en Barcelona. En fin. Y digo, lo que también es interesante es que, justo como decía Mirna, pues las desmemorias no son del pasado, son de ayer también, ¿no? Entonces también por eso hay pues, una carta de mi hija, de chiquita, pues está este memento de seguramente alguna marcha, ¿no? Que pues también lo vi, ni idea de dónde vino. Y lo último es un telegrama que me mandó René, mi pareja, que está súper bonito, así, declaración de amor, porque me lo encontré, dijo así de no mames, ¿cuándo me mandó esto, no? O sea, digo, obviamente sé que es de ella porque está firmado por ella y tiene fecha, pero pues, no me acuerdo. Lo que también es cierto desde el punto de vista neurológico, que cuando el cerebro está estresado, pone prioridad a la sobrevivencia. Entonces, un cerebro que está preocupado por tu salud física, deja de lado también la parte, digamos, emocional fina, porque nosotros estamos diseñados para sobrevivir. Entonces, por eso una persona que tiene enfermedades crónicas, parte de lo más importante es aprender a manejar la ansiedad, manejar el estrés, ¿verdad? Para no forzar más todavía toda la situación que entonces pues es difícil estar tranquilo cuando te está llevando la chingada, ¿verdad? Y nos lleva a cabo. Todos son aprendizaje, ¿no? Algo que me llama mucho la atención y que nos platicaba Mirna, que en efecto, esta es la primera vez que tú presentas obra en una galería. Normalmente tú te has enfocado siempre, tu trabajo ha estado enfocado siempre a una causa, que es una causa general o una causa colectiva, ¿no? El luchar o el presentar a través de tu arte estas situaciones de tratar de acabar con la violencia de género, etcétera, ¿no? Inclusive usando tu propio cuerpo, pero por una causa distinta, no es una causa personal, que parte sí de un motu propio, pero que habla de esta colectividad. Y me parece que en este caso es súper importante lo que tú estás mencionando, porque es la primera vez que estás hablando de ti, ¿no? De algo muy íntimo. Pero me parece también súper importante el ejercicio que a través de la galería se permite, que es darlo a conocer también. O sea, ahora dar eso de ti, darlo a conocer a la colectividad, ¿no? Y también ver cómo
este padecimiento, lo vuelcas en un momento creativo, porque finalmente esto es un momento creativo. No sé si emancipador o no, pero es un momento de creación, ¿no? Y que es un momento que además guardas, porque en el momento en el que justo lo que estamos haciendo ahora, pues es un registro, ¿no? Y se queda, y está justamente como para las posteriores generaciones. Y también me parece que es un momento de gran reflexión por tratar de entender qué pasa con una artista que se ha preocupado por luchar por varias causas, por hacer un poco lo que tú decías, ¿no? Y de pronto se encuentra en un momento en el que volteas para todos lados y dices, bueno, ¿y quién me ayuda ahora, ¿no? En esta realidad. No tengo seguro social, no tengo una pensión de jubilación, etcétera, ¿no? Y que me parece que ese es un común denominador en la comunidad artística, justamente, ¿no? Y lo tenemos aquí en casos que, bueno, María Eugenia Chelet y Patricia Quijano no nos van a dejar mentir, y nosotras mismas, toda la gente que estamos en esto y que vemos que sería como esa parte que nos falta de pronto, ¿no? Porque pues hacer arte no nada más es hacer arte para uno mismo, sino finalmente que tú lo expongas aquí es algo que estás brindando, ¿no? Y que estás dando para la colectividad. Entonces yo creo que ese es un ejercicio pues muy cabrón, ¿no? Muy duro, porque estás hablando de tus intimidades, ¿no? De tus propios procesos, y que quizás mucha gente que padecemos situaciones similares o lo escondemos, o no lo hablamos mucho, o no tenemos este foro para poder sacarlo, ¿no? Entonces a mí me parece que el ejercicio per se pues ya se vuelve algo importante, algo dignificante, algo que marca, ¿no? Una pauta, un hito, desde luego en tu carrera y en tu profesión. ¿Cómo lo ves desde esa parte? No sé si así lo concebiste o eso. ¿Cómo te encuentras hoy hablando desde tu intimidad, ¿no? En algo propio? O sea, definitivamente es algo dramáticamente distinto a todo lo que he hecho toda mi vida, y eso ha implicado muchas cosas, ¿no? O sea, desde sí una especie de terror monumental desde antes de la inauguración de no, mejor no lo voy, o sea, no podemos quitar eso, o sea, porque sí hay una exposición a la que yo no estaba acostumbrada, ¿no? Y una cosa además fue la inauguración y luego la nota de reforma, que fue enorme, entonces fue así de, sí, o sea, si ya lo abrimos así poquito, de pronto, ábrelo así, ¿no? Con cosas que, digo, ya lo verán allá arriba, ¿no? Que yo no había, digamos, como abierto públicamente hasta ahora. Por un lado, pero por otro lado también, justo hay si hay un museo político en decir, vamos a hablar de estas cosas, vamos a dejar de esconderlas, y vamos a nombrarlas, y vamos a nombrar qué implica tener estas corporalidades otras, estas realidades otras, y no desde la normalidad, ¿no? O sea, no desde esta idea como de salud de enfermedad, ¿no? Porque en la concepción de enfermedad, la enfermedad siempre se concibe como un estado excepcional, que va a pasar, ¿no? Y con las enfermedades crónicas, pues la enfermedad no pasa. Entonces, esta impronta permanente de, ya estás mejor, ¿no? De, oye, ¿y cómo te sientes? Esperando siempre que digas, ya mejoré, ¿no? Cuando tienes una enfermedad crónica, pues eso no existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezar a decir, no estoy mejor, no voy a estar mejor, ¿no? Eso no va a pasar. Este es un estado otro, con el cual tenemos que lidiar, y además, si pensamos, por ejemplo, que las enfermedades autoinmunes nos dan básicamente las mujeres, o si pensamos que, o sea, todas mis amigas y todos mis amigos que trabajamos en temas de activismos en México, todos estamos enfermos. Entonces también hay una relación directa entre, digamos, el trabajo que hemos hecho y el impacto que tiene en nuestra salud, ¿no? Y en nuestras cuerpos, en nuestras vidas, ¿no? Y creo que también hay que dar cuenta de eso. Entonces, entonces hay como muchos enunciados, ¿no? No solo es voy a encontrar una manera de lidiar con lo que me está pasando, porque claramente digamos, esa era una intención, pero también es hablemos abiertamente de lo que vivimos, dejemos de esconderlo, y por más que nos cueste, porque además eso no significa que a mí no me cueste trabajo, o sea, yo ya amanecí sintiéndome fatal y diciendo, chale, que en una reunión en la tarde de una fundación, y si voy a llegar o no voy a llegar, y si no voy a llegar, como cancelo, porque pues, o sea, una vive en la lógica de la cancelación. O sea, para mí cancelar en la semana pasada también me costó muchísimo trabajo, ¿no? Pero eso, normalizar
que las condiciones de vida en las que, por lo pronto, yo vivo son estas, ¿no? Yo quiero agregar un poquito de lo que dijiste, en donde hablas de que la obra de Lorena se registra y queda para la posteridad. Eso ha ocurrido desde el inicio de su carrera, y aquí lo que también estamos haciendo es dejando la obra objetual, ¿no? El objeto está abierto a que un coleccionista o varios lleven esta obra y esta obra siga creciendo y permanezca y tenga ese sentido de perpetuidad, que es lo que se busca siempre en el arte, ¿no? Sí. La prevalencia, un poquito la eterna juventud, ¿no? El nunca perecer, y al hacerlo objetual esto lo llevamos un paso más adelante, ¿no? No porque no se puedan destruir los objetos, pero estando, o sea, siendo la obra ya un objeto, también se vuelve, y lo he hablado mucho con Lorena, porque para mí es una suerte de caballo de Troya, en donde su discurso público, que ha sido muy contundente y muy directo, llega a casas en donde quizá ese discurso no se practique. Exacto. Pero sí tiene un montón de personas o de espectadores que, al no practicarlo y estar dispuestos y celebrar la compra de una obra que tenga este discurso, es un caballo de Troya. Entonces es una manera también de permear ciertos circuitos o ciertos círculos que quizá habían permanecido, digamos, a un lado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, resolvimos esta obra haciendo bastidores, imprimiendo chicles, haciéndolos con ménsula, que simboliza, por supuesto, esta barrera que tiene ya para acceder a los recuerdos, y metiéndolos en una caja de escena, un fondo negro, ¿no? Que es esta no accesibilidad. Y entonces la obra también sí habla por sí sola. No sé, nunca me propuse hacer un inventario de los abusos que he vivido, sexuales, o de algunos, de los principales abusos que he vivido sexuales, pero es algo que, no sé, salió. Y salió básicamente a partir de los exámenes neuropsicológicos que me hicieron. Y como de pensar cómo, o sea, cuáles son los medios que te permiten acceder a una memoria, ¿no? O a un recuerdo, ¿no? Y cómo esas imágenes o esos momentos, ¿no? Pues solo son inteligibles para ti y no necesariamente tienen que ver con el hecho mismo, ¿no? Sino que eso, una manzana te puede llevar a ti a recordar algo que no tiene nada que ver con manzanas, ¿no? Entonces, cómo la manzana se transforma para ti en la representante de ese evento, ¿no? Y algo tan inocuo como una manzana o algo que incluso puede ser como delicioso y dulce, ¿no? Se transforma en algo terrible, ¿no? Y entonces, pues eso, de pronto empecé a pensar en cuáles eran las asociaciones que yo hacía con las experiencias digamos, de abuso y de violencia sexual. Y no solo de abuso de violencia sexual, sino también de la intersexualización, digamos, que resulta siempre de los abusos sexuales, ¿no? Entonces, de cómo yo ejercí mi sexualidad a partir de esas vivencias, con las imágenes con las que yo asocio cada uno de esos eventos, ¿no? Y como alguien que ha trabajado con violencia todos estos años, ¿no? con violencia, pues, de género, para mí ha sido, bueno, fue muy fuerte mirar todo esto junto, porque, digamos, algo que sabemos es que las violencias pues nunca es una, ¿no? Sino que siempre son muchas, siempre son múltiples y siempre todas hemos vivido muchas violencias, ¿no? Pero también como ir ligando unas con otras, ¿no? Y entender cómo una cosa está relacionada con otra, que está relacionada con otra, que está relacionada con otra. Entender también los niveles de incluso normalización mía a la fecha de ciertas cosas, que no pude como ver hasta que no armé esta pieza, y me llevaron como a cuestionarme cosas que seguía normalizando. Y por otro lado, también hablar de cómo pues el mundo del arte está lleno de violadores y de acosadores, aunque queramos pensar que vivimos en una burbuja que ha superado los problemas de género, ¿no? A diferencia pues no sé, del Me Too y de estos movimientos que han estado como basados en señalamientos, a mí no me interesaba, o sea, en absoluto eso, señalar a personas en particular. No me interesa decir quién fue el escultor o quién fue el pintor, ¿no? No se trata de ellos, se trata de mí, ¿no? Y se trata de mí en esta como
de nuevo, en este tejido conjunto de todas las experiencias, ¿no? Lo que es importante es estas imágenes, las imágenes que vemos, son ese lugar, ese olor, esa textura, ese que te lleva a ese momento, que ese no se ha olvidado, el momento está ahí. Entonces lo resolvimos objetualmente también haciendo una caja en donde se mete la imagen atrás y en cristal se mete adelante el statement, el recuerdo, el evento, el hecho. Y lo hicimos así para que también, o sea, no estuvieran en un mismo plano, no estuvieran empalmados porque no lo están, solo son coincidentes, pero también, o sea, al iluminar las mismas letras proyectan sombra atrás, ¿no? Entonces, este juego visual sí lleva a este momento en donde no es el lugar, es el recuerdo, ¿no? Las imágenes son muy buenas. Las imágenes son aleatorias, o sea, son, haz de cuenta, en algunos, por ejemplo, en algunos sí es el lugar donde ocurrió, en otros no, en otros, por ejemplo, es una nota periodística que la gente no tendría por qué relacionar automáticamente con ese evento, o acá, ¿no? Es el caso de Anita Gil, y ver cómo pues, realmente no marcó una diferencia como ¿Y se cómo fue esa selección pensaba. de imágenes? O sea, ¿cómo esa selección de imágenes, cómo fue que tú decidiste? Pues son, o sea, son justo las imágenes con las que yo asocio cada uno de los eventos. O sea, cuando yo pienso en cada uno de esos eventos, pienso en eso. O sea, cuando pienso en esta, o sea, en cuando me drogó un escultor con lumina, pienso en el restaurante al que me llevó, que era un restaurante donde había leones enjaulados. Pues mi recuerdo no es ni de él, ni de, o sea, es de los leones, ¿no? Cuando pienso, por ejemplo, en el acoso por parte del escritor, pienso en que antes de que empezara el acoso éramos amigues, entonces íbamos al centro cultural, digo, al centro comercial Santa Fe, muy al inicio, o sea, cuando apenas lo acaban de abrir, a ver películas todo el día, ¿no? O sea, hacíamos como esta onda de sí, vámonos todo el jueves de las 12 del día a las 6 de la tarde a ver una peli después de la otra, ¿no? Entonces, para mí la asociación de esa persona y de lo que después pasó es con él, ¿no? Y yo creo que el hecho de no nombrar el nombre específico de las personas hace que nos identifiquemos, ¿no? Porque, por ejemplo, la primera es la primera que me llamó esto de jugar con su botella, son clásicos, son de esa generación. Hay un periodo ahí. Son juegos de Sí, al final es la condición de mujer, ¿no? O sea, que nos tocó vivir porque me identifiqué con varias palabras tuyas, que se me pone la piel chinita, por lo mismo de que siento de que al final, o sea, pareciera que estamos en la modernidad y seguimos siendo mujeres objetos, ¿no? O sea, nos siguen acosando, o sea, todas estas historias siguen apareciendo, ¿no? Y esta pieza es muy poderosa porque sí es un portal de acceso a tus propios recuerdos, a tus propias experiencias. El arte no tiene la función de decorar. Por eso, ¿qué es lo que les decía? Domicilio no es una tienda, es una galería y es un centro cultural. El arte tiene una función muy distinta y es esa, ¿no? Es hacerte vivir una experiencia y esta pieza es extremadamente contundente con la vulnerabilidad tan honesta de Lorena en todo este proyecto. Hace lo mismo que siempre ha pretendido, que es generar un cambio, generar una conciencia, ser directa, ser contundente, ¿no? Y es real, ¿no? Y esta es la primera oportunidad también que la gente tiene de conocer a Lorena, no a través de su trabajo o de su postura, sino de su vida personal. Lorena, y en ese sentido yo preguntarte, vemos imágenes, vemos texto. ¿Notas tú, o sea, estás siendo capaz en este proceso de identificar si lo que se te... Porque en un momento dado mencionabas, se me van palabras, ¿no? No llego a ellas. Pero la imagen te es más referencial o no, o sea, se borra por igual imagen, palabra, y en esta dualidad atraviesan vínculos que notas que sobreviven independientemente de la imagen y la palabra, o se borran por igual también los vínculos, todo así. Yo quisiera comentar que conozco a Lorena desde que empezó y algo que cuando yo la veía tan jovencita, tan linda, una mujer tan hermosa, exhibiéndose, exponiendo su cuerpo, poniendo incluso en riesgo, como en una sociedad de los años 80, ¿cuándo empezaste? 90, ¿verdad? Y algo de mí decía, ¿por qué se expone de esa manera?
y ahora pues encuentro mucha respuesta, ¿no? Porque esta frase tan manoseada de que lo personal es político es cierta. O sea, aquí aunque es una galería, pero esta obra, aunque está exhibida en una galería, es arte público. Y es lo que yo decía, siempre he defendido que el performance es una forma de arte público, porque precisamente lo que hace un artista no es el objeto que produce, sino su idea política, su idea, su postura ante el mundo, ante la sociedad, ante denunciar, ¿no? Entonces, es una hermosa exhibición de arte público. En mi generación, realmente personas como Lorena fueron referentes de lo que traía las mujeres jóvenes. O sea, esa valentía que nosotras nunca pudimos tener. Si bien es cierto, sí, nos íbamos a las marchas, pero verdaderamente nos faltaba esa conciencia de romper con el miedo al que dirán, de romper con tantos, porque todos hemos, digo, yo también me sumo a este tipo de vivencias que normalizamos tanto que ni te cuestionaban. Yo me di cuenta que había sufrido abuso psicológico y sexual a través de mi convivencia con este tipo de obras y de personas, ¿no? Pues es que ahí justamente dije, no, porque Lorena ha sido, bueno, punta de lanza en muchas cosas, Sí, ¿no? Yo trabajaba en Centro Cultural en los 90s, cuando de pronto se anuncia la directora de Exteresa de 21 años, y cuando fui a la inauguración yo decía, ¿cómo este escuincla va a estar dirigiendo este museo, no? Pero a la hora que empezabas a ver lo que estaba pasando, o sea, cobraba sentido, ¿no? Y evidentemente, Lorena, pues también tu carrera y lo que has hecho, que a mí me parece, y lo que decía hace rato, importantísimo, en abrir esta brecha a la reflexión, en abrir esta brecha al pensar que eso pasa, ¿no? Y que finalmente esto empezó de muchos años atrás, que evidentemente a través del arte se hace esta denuncia, porque tú dices aquí, bueno, yo no estoy denunciando, son mis recuerdos, pero finalmente, pues claramente es algo que está pasando en nuestro medio, en nuestros grupos, y que es algo que debemos evitar que pase, ¿no? No, o sea, sí estoy denunciando, nada más no estoy denunciando. No a la persona determinada, exacto, no una persona en específico, pero a la vez estás justamente eso, denunciando a quienes perpetran este tipo de actos. Yo quisiera felicitarte porque el tratamiento es realmente elegante y se conecta con el esfuerzo que probablemente haces tú, porque a mí también me pasa algo de la memoria, por recordar. Entonces, el leerlo no es así de golpe, sino tienes que entrar y tienes que concentrarte y leerlo con cuidado, lo cual te lleva a la memoria. Entonces, aquí hay una relación con tu forma de recordar, que acá también, que se ve y no se ve, y es muy, muy elegante, porque no es vulgar, ni estás denunciando a nadie, ni estás poniendo a nadie en la picota, ni nada, cosa que admiro mucho, porque ahora se usa de denunciar así, de clavar el cuchillo, ¿no? Entonces sí te quiero felicitar porque es muy hermoso, es muy sensible. Este proyecto, en realidad, lo que tenía muy claro es que quería hacer esto, que era hacer como una especie de inventario de las cosas que no quería olvidar. O sea, como sé que hay, pues eso, hay muchas cosas que voy a olvidar, como que mi pregunta era, ¿qué hago para preservar lo que no quiero olvidar? ¿Y qué es lo que no quiero olvidar, no? O sea, ¿cuáles son esas cosas que me parece indispensable preservar? Y entonces llegué a la conclusión de que lo que me interesaba preservar son estos como puntos de quiebre en mi vida, mirados desde una perspectiva como transfeminista, que, pues eso, los que pasó algo y que es indispensable para mí, pues eso, que permanezcan, ¿no? Entonces una especie como de recuerdo a futuro, ¿no? O sea, de memorias para el futuro. Están grabadas en placas de aluminio y bueno, tienen como bien, pues tienen cada una ahí sí su fecha. Y tú pensaste eso, o sea, el presentar este conjunto, el ponerlo en este respaldo, o sea, todo eso fue tu concepción. Sí.
Sí, tenía muy claro que quería que fuera como entre señales de tránsito, pero que se viera, pero que no fuera como tan fácil de... Y yo me quedo pensando en la figura de la palabra que usaste para nombrar todo esto, ¿no? Sinapsis, que es precisamente, o sea, esto es lo que imagino, ¿no? Imagino la neurona, imagino las dendritas, imagino la conexión, y lo que allí, o sea, porque sí hay una red implícita en el recuerdo, ¿no? O sea, es el que una conecte con la otra y así sucesivamente. Entonces, con esto que mencionabas de que acá eran imágenes dispersas, o como María Eugenia que decías que tratas de recordar, pero que no llegas de frente, de pronto llega colateralmente a través de una y que de pronto son las asociaciones, no sé, se me hace muy bonita como una figura el pensarlo en una, pues sí, en una serie de conectividades que pueden estar o dejar de estar en función de lo que suceda acá adentro, ¿no? Pero porque se me hace bien chida la imagen. Y a veces la puedes invocar y a veces no. Así, pero esa voluntad, que empieza a dejar de ser la voluntad. Lorena, pues muchas gracias por la visita y ahora pues quisiera preguntarte porque justamente en el número 8 de Antidogma estamos en la cobertura especial cuestionándonos, hablando un poco en torno de qué pasa en el mundo del arte y la cultura en este momento de cambio, de transición, en esta coyuntura. ¿En qué situación se encuentra la comunidad artística? ¿Qué es lo que está pasando con este gremio cultural? Tú pues tienes una gran trayectoria con experiencia tanto en el ámbito de las instituciones como dentro del sector independiente. ¿Qué consideras que sería, si pudieras ponerlo así, tu pliego petitorio hoy? Con esta situación que nos platicaste en la visita, esta situación que estás viviendo, ¿cuál sería el escenario ideal que te pudiese permitir de alguna manera sentirte cómoda, apoyada con lo que te está pasando? ¿Qué podría suceder en el mundo de la cultura o del arte y la cultura, pues, que pudiera permitir que quienes estamos en la parte creativa, quienes vivimos de esto, pudiéramos decir, oye, mira, ahora sí tenemos tal o cual cosa y me está yendo re bien, ahora sí estoy pudiendo salir adelante? ¿Qué sería esto que tú podrías pensar como esta idealización que pudiera suceder si tú pudieras decirle a la gente que toma decisiones, pues a mí me gustaría que esto pasara? Empezaría por reconocer que lo que hacemos es trabajo. El arte es un trabajo. Exhibimos, realizamos instalaciones de arte, proyectos de práctica social, que son trabajos. Ese es nuestro material de trabajo. No estamos haciendo beneficencia, no lo estamos haciendo porque seamos buenas personas. Este es nuestro hacer, nuestro trabajo, ¿no? Por otro lado, pues sería deseable tener un seguro médico para los artistas porque no tenemos muchas garantías. Ahora bien, ¿ese seguro médico al que te refieres sería institucional? Por ejemplo, por parte del Seguro Social. Sí, un seguro social que nos permitiera tener algo para retirarnos, porque nuestra vida es precaria y no solo es precaria, sino además es muy cambiante. No tenemos la seguridad de que vayamos a tener lo suficiente para retirarnos. La cantidad de tiempo que una trabaja, como no necesariamente se reconoce como un trabajo como tal, por definición, pues no sabemos si, digamos, va a resultar en una cantidad para podernos retirar, ¿no? Lo ideal sería tener un tabulador o una tabuladora de trabajo en donde se nos pagara por lo menos un mínimo por las actividades que ofrecemos, ¿no? Esto es algo que tratamos de hacer en Disidenta y que existe en otros países. Un tabulador con montos mínimos por qué hacer, ¿no? En Disidenta tratamos de hacer una tabuladora, no lo logramos, que a diferencia del tabulador que ya existe en México, hecho por trabajadores del arte y la cultura, que es un tabulador bastante bajo y que además no toma en cuenta la deuda histórica que existe con las mujeres y las disidencias, nosotras pensábamos que era indispensable poner esto sobre la mesa, ¿no? Pero bueno, no logramos hacer esta tabuladora, ¿no? Y bueno, ya si nos vamos con la Carta Santa Claus, también propondría tener un fondo para el desempleo,
Lo que nos pasó, lo que le pasó a la comunidad artística durante la pandemia fue brutal. Había algunas personas que teníamos trabajo que se podía hacer desde casa, ¿no? Que al menos tenían o teníamos un empleo, ¿no? Pero muchas otras personas se quedaron sin nada, ¿no? Para quienes vivimos al día, de acuerdo al proyecto que tengamos en puerta y que además ese proyecto en puerta está planteado en un cierto tiempo, por lo que digamos siempre estará limitado y acotado esta temporalidad, no tenemos una garantía de nada, ¿no? Y las condiciones que enfrentaron muchísimas personas, muchísimas colegas, fue brutal. Entonces, en casos como el mío y como el de muchas personas que de pronto ya no son capaces de producir como producían antes, sería increíble poder contar con un seguro de desempleo. Pero esa, como decía antes, pues ya es una carta a Santa Claus. No, bueno, justo porque la idea es eso, ¿no? Y ahorita que estamos en estos momentos de cambio, tú dices, hay una brecha enorme y un rezago enorme en lo que a la colectividad de mujeres y de disidencias sexuales se refiere. Justamente creo que es un momento interesante el poder llegar con este pliego petitorio o con estas propuestas, decir, oigan, es que estas son nuestras realidades, porque evidentemente sí hay esfuerzos que se hacen desde distintas arenas, ¿no? Por ahí estamos en un grupo en redes en el que se está tratando de crear un sindicato de artistas. Está también la creación del Consejo de Artes por parte de la comunidad artística que organiza Tamara Ibarra y otras personas, a Morales, por ejemplo. Está también pues Ana Francis tratando de sondear un poco con la gente de la comunidad artística, pues tratando de encontrar también estos caminos que nos puedan dar la posibilidad para así poder vivir de nuestro trabajo. Esto que tú dices es también súper importante. Primero porque hay que reconocer que se trata de un trabajo, es un modus vivendi y es una forma en la que mucha gente estamos tratando de sobrevivir y de hacer nuestro quehacer, y que justamente en muchos ámbitos pues está no solo mal pagado, sino no pagado, y justamente que no encontramos por dónde, ¿no? Cómo hacerle. O bien esto, ¿no? Los concursos que existen o los apoyos que hay de pronto son muy rígidos, las convocatorias piden determinadas cosas que muchas veces no se puede cumplir, en fin, no hay tanta flexibilidad. ¿Cómo ves tú? No, y hay una explotación generalizada por parte, digamos, de las instituciones hacia los artistas permanentemente. Esta cosa de échame la mano, no tenemos recursos, oye, aviéntate una plática y es que hay poquita lana, ¿no? Pero esa persona digamos, a esa persona sí se le paga, ¿no? Esa persona sí cobra, ¿no? Es una locura. Y pues eso, Lorena, justo queríamos hablar de esto porque creemos que además de las instituciones está también el sector privado. Nosotros, por ejemplo, lo vemos con la revista, que pues creando la asociación civil que tenemos y que ahora pues ya siendo una donataria autorizada y todo, pues sí vemos que es muy difícil encontrar esta parte de colaboración o encontrar esta cultura del donativo. En México parece, es difícil lograr que la gente dentro de la iniciativa privada done. Estoy hablando del sector, tanto del sector de las empresas como las personas físicas, ¿no? O que puedan patrocinar para también pues hacer frente a lo que está sucediendo en el ámbito de la cultura. Yo, por ejemplo, sí celebro lugares como este, como domicilio, que, bueno, hay que destacar el trabajo de Mirna y de Diego, a quienes felicitamos por crear este espacio, por hacer también posible esto, por permitir dar a conocer lo que te está pasando y, bueno, permitir también conocer este nuevo trabajo y evidenciar que de pronto pues es muy difícil salir adelante si no hay apoyos y sobre todo en una condición como la que nos has narrado tú. Tal vez debería de haber un poco más de interacción, no lo sé, entre el sector privado y el sector público, o cómo lo ves tú, ¿qué opinas en ese sentido?
Yo creo que, pues digamos, por un lado están las obligaciones del Estado y que en un país como México toda la conversación, por ejemplo, sobre el Exfonca, sobre el papel del Estado de mantener los museos y la infraestructura cultural, y bueno, la infraestructura cultural del país básicamente depende del Estado aquí, es todo un tema, ¿no? Y ese es un tema complicado porque, digamos, las condiciones actuales claramente no son las mejores y hay muchísimas cosas que no solo no han cambiado, sino que, digamos, para mí representan un retroceso. Muchas cosas que vivimos en este país hoy, ¿no? Por otro lado, sería fabuloso si la IPE, pues digamos, de alguna manera participara, pues creo que en los proyectos de una manera más activa, ¿no? Pero creo que son mundos muy diferentes que no necesariamente creo que deben de operar de la misma manera porque tienen obligaciones, porque el Estado tiene obligaciones que la iniciativa privada no. Tienen naturalezas diferentes entre los dos y en ese sentido creo que sería bien complicado mezclarlas, ¿no? Bueno, pues esas son tus palabras, es tu opinión. Lorena, de verdad te agradecemos muchísimo el que de nueva cuenta podamos contar con tu colaboración en Antidogma, Revista de Arte y Cultura, para el número 8. Esperamos que esta exposición siga teniendo mucho éxito y que se muestre como, pues eso, un ejemplo de acercar a la gente, a la comunidad artística, el hablar de la vida privada, de lo que nos está sucediendo. Pues muchas gracias, Lorena, mucho éxito. Muchísimas gracias a ustedes.